Desde el silencioso reposo de la eternidad, me veo obligado a volver a ustedes de nuevo. El susurro de la división, que llena la vasta extensión de nuestra patria, ha perturbado mi espíritu. Un susurro tan poderoso como los vientos que una vez presagiaron la tormenta de la guerra civil, que empapó de sangre mi amado país. Y ahora, aquí está ante mí, mi hermosa América, una vez más al borde de este gran peligro. Mis queridos descendientes, he venido a ustedes de nuevo para advertirles de una amenaza inminente. En su momento, cuando fundamos América, pusimos en sus cimientos el principio más importante: la garantía de libertad e independencia para todos los ciudadanos de este país para siempre. Les dejamos el legado de una sociedad ideal en la que todas las personas puedan vivir en paz y armonía. Este ideal es la democracia. Y estoy orgulloso de que este ideal se hiciera realidad en mi amada América, y de que ustedes, queridos americanos, lo hayan preservado durante tanto tiempo. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha sido un ejemplo y un faro brillante del mundo libre para todas las naciones del planeta. Sí, ha sido un viaje difícil, con retos y desacuerdos. Aún así, ustedes los han superado y han logrado preservar nuestro valor compartido, la libertad. Pero lo que veo ahora hace sangrar mi corazón. El legado que les dejamos se encuentra bajo una amenaza inmediata y grave. Hoy, nuestro país y la democracia en todo el mundo se enfrentan a la amenaza de la destrucción total. Un enemigo oculto está socavando los cimientos de su mundo libre. Está a un paso de destruirlo para siempre. Este enemigo no lleva uniforme militar, no está limitado por fronteras ni ha jurado lealtad a ninguna bandera. Sus armas son invisibles, pero sus golpes son devastadores. Ha llegado el momento de desenmascarar a este enemigo oculto para que ustedes puedan construir sus defensas antes de que les dé el golpe definitivo. Por eso he vuelto, para entregar un mensaje al pueblo de América y a todo el mundo libre. Un mensaje que les capacitará para detener la implacable avalancha de acontecimientos inminentes, si así lo desean. Cada persona que escuche mi mensaje de principio a fin tiene el poder de forjar el destino de este mundo. En la época de la información, el enemigo más peligroso acecha donde no se le puede ver, en las sombras de las mentiras, la manipulación y las realidades distorsionadas, en las sombras de la desinformación. Este enemigo está librando una guerra invisible y no declarada contra la humanidad, con nuestras mentes como campo de batalla. El infoterrorismo es su arma. El control mental es su estrategia. Pero si pudiéramos ver a través de las mentiras y desenmascarar su verdadero rostro. Este impactante documental, basado en una exhaustiva investigación independiente de las actividades de la Red Transnacional de Organizaciones Terroristas, revelará por primera vez los métodos de manipulación de masas y las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales, como los atentados del 11 de septiembre, la epidemia de tiroteos en colegios, la tragedia de Waco, la guerra entre Ucrania y Rusia, la amenaza inminente del dominio mundial del Cuarto Reich, la creación de modernos campos de concentración para prisioneros de conciencia y el genocidio invisible que está teniendo lugar ahora mismo. Descubre las verdades ocultas que cambiarán para siempre tu perspectiva del mundo. Esto es más que una película. Es el documental más crucial desde la derrota del nazismo. Es la clave para entender nuestro tiempo. Un rompecabezas que une todas las piezas. Hasta ahora, solo han visto fragmentos, pero hoy,
la imagen completa se aclarará. Prepárense para una revelación global, el triunfo sobre un enemigo invisible y el amanecer de una nueva era, una era en la que prevalecen la libertad y la democracia. El Impacto es un documental que no solo habla de la historia, sino que la cambia. Capítulo 1. El plan global del enemigo. El 2 de mayo de 2024. Según datos de Rasmussen Reports, el 41% de los votantes estadounidenses cree que podría producirse una segunda guerra civil en Estados Unidos en los próximos 5 años, incluyendo un 16% que considera tal escenario como muy probable. Se constata que hoy en día el nivel de tensión en la sociedad estadounidense es el más alto desde los tiempos de la Primera Guerra Civil en Estados Unidos. Rates on mortgages. Why are people still so obsessed with Is a civil war ahead? Are we really facing a second civil war? We are closer to civil war than any of us would like to believe. El espectro de una cercana guerra civil no ha surgido en sus mentes por mera casualidad, americanos. Ha sido deliberadamente implantado a través de manipulaciones psicológicas específicas que ustedes encuentran diariamente en medio del vasto flujo de información y noticias. Ustedes creen que simplemente están leyendo varios artículos sin relación entre sí, pero no ven que forman parte de un único esquema, un plan unificado del enemigo de la democracia, que conduce sistemáticamente al mundo entero hacia una nueva forma de totalitarismo global sin precedentes. La primera etapa estratégica clave es destruir América desde dentro a través de una guerra civil provocada artificialmente. Esto dará un golpe fatal a la democracia, tras lo cual será fácil para el enemigo oculto extinguir los restos de libertad en otras partes del mundo, ya que no quedará ninguna nación fuerte que les haga frente en esta batalla geopolítica. Sobre las ruinas de la democracia reinará inicialmente el caos. Sin embargo, será un caos controlado, que obligará a la gente a ansiar leyes totalitarias que prometan orden a cambio de su libertad. Esta es la segunda etapa del plan, el establecimiento de un nuevo desorden mundial. Después de eso, el enemigo pasará a la última y definitiva etapa de su plan, el establecimiento del totalitarismo y la completa toma del poder en todo el mundo. Una sociedad rota y dividida se convierte en el terreno abonado perfecto para el surgimiento de un nuevo orden mundial, un orden controlado por un enemigo totalitario, un orden que amenaza la esencia misma de la libertad por la que hemos luchado durante tanto tiempo. En este orden, la mayoría de la población se convertirá en miserables esclavos que vivirán en campos de concentración, mientras un pequeño grupo de gobernantes ejercerá un poder ilimitado sobre el resto de la humanidad. Ahora ustedes están cerca del punto de no retorno, pero todavía es posible evitar que este escenario se desarrolle. Sin embargo, una vez que crucen esa línea, el enemigo habrá ganado suficiente fuerza y poder para poner al mundo completamente de rodillas, sin dejar espacio para la acción. Por lo tanto, el momento de cambiar el curso de los acontecimientos es ahora, y para enfrentarse al enemigo oculto y vencer, hay que conocerlo de vista. Ha llegado el momento de desenmascarar sus métodos. Ahora mismo, se está librando una guerra oculta por el futuro de toda la humanidad, cuyo campo de batalla es su propia conciencia. En esta guerra, la estrategia principal del enemigo de la democracia es implementar sus planes a través de acciones de ustedes, influyendo en sus pensamientos, decisiones y acciones, con técnicas de manipulación calculadas con precisión. Como resultado, sin siquiera darse cuenta, se convierten en traidores a su país, a su pueblo, a sus hijos e incluso a ustedes mismos, por el mero hecho de caer bajo la influencia del ataque encubierto del enemigo. ¿Cuál es su principal herramienta para convertir a una población que ama la libertad en obedientes ejecutores de su voluntad? Esa herramienta es el terror. El terror que se utiliza contra ustedes todos los días, pero del que no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde.
El arma del enemigo es el terror. La palabra latina terror significa miedo o temor. Esta palabra empezó a usarse durante la Revolución Francesa de 1793-1794. Este periodo fue conocido como el Reinado del Terror, porque las ejecuciones públicas se generalizaron en Francia. Delante de grandes multitudes, se cortaba la cabeza a una persona. La guillotina se dirigía principalmente a los disidentes, aquellos que se desviaban de la postura oficial de la época. La hora y el lugar de las ejecuciones se anunciaban públicamente con antelación, y la gente se reunía específicamente para presenciar el sufrimiento de la víctima. Sin embargo, los principales objetivos y víctimas del terror no eran los individuos sometidos a la guillotina. Los principales objetivos y víctimas del terror eran todas las personas reunidas en la plaza y aquellos a quienes se lo contarían. Al presenciar el acto, experimentaban un miedo y un temor inmensos. Esto hizo que la gente fuera aún más controlable por quienes perpetraban el terror. Además, junto al miedo, la gente sintió un profundo sentimiento de opresión. Comprendían que la mayoría de los que se enfrentaban a la guillotina eran inocentes, castigados simplemente por sostener opiniones que amenazaban el poder del régimen del terror. Al mismo tiempo, la sociedad estaba plagada de denuncias y calumnias. Incluso la difusión de rumores triviales sobre las acciones o declaraciones de una persona que podían interpretarse como contrarias a los intereses del poder gobernante llevaba a la ejecución. En otras palabras, un simple rumor o chisme podía dar lugar a que una persona absolutamente inocente fuera decapitada públicamente. Todos los observadores de la multitud comprendían que la siguiente cabeza bajo la cuchilla podía ser la suya, ya que no había garantías de protección contra este destino. Esta sensación de miedo, impotencia y ansiedad llevó a la gente a perder completamente la confianza en el gobierno y a fomentar un profundo odio hacia las autoridades. Esto, a su vez, provocó nuevas oleadas de protestas y disturbios masivos. La población, convertida en víctima del terror, se convirtió en la materia prima para la creación de un caos controlado posteriormente. ¿Qué es el terrorismo? Hoy en día, el enemigo no necesita reunirles en plazas y ejecutar públicamente a alguien para hacerles víctimas del terror. ¿Por qué? Porque ha inventado una forma más eficaz de terrorismo que tiene una influencia igualmente poderosa y duradera sobre ustedes. Es el terrorismo más sofisticado. Su peligro es que no lo reconocen como terrorismo, por lo que no pueden protegerse contra él. Es precisamente en su época cuando el enemigo puede explotarlo. En la era de la tecnología, cuando la gente tiene acceso rápido a la información y puede propagarse rápidamente. Hablo ahora de terrorismo psicológico e informativo. Puede que algunos de ustedes se sorprendan. Cuando oyen la palabra terrorismo, inmediatamente les vienen a la mente imágenes estereotipadas, una bomba que explota en una plaza abarrotada, tiroteos, toma de rehenes en actos multitudinarios o aviones que se estrellan contra rascacielos. En la mayoría de los casos, incluso se le viene a la cabeza la imagen de un terrorista de una nacionalidad y religión concretas. Sin embargo, poca gente sabe que el enemigo ha reducido intencionalmente su comprensión del terrorismo a estas imágenes para distraerles de otras formas de terrorismo y de su esencia. Esto significa que no serán capaces de reconocer otros tipos de ataques terroristas que se llevan a cabo contra ustedes todos los días. ¿Cuál es el verdadero peligro del terrorismo informativo? El terrorismo informativo es una influencia directa sobre la psique y la conciencia de las personas para moldear opiniones y juicios deseados que guían el comportamiento de la gente. Es una forma de influencia negativa sobre los individuos, la sociedad y el Estado a través de diversos tipos de información, con el objetivo de debilitar y desestabilizar el orden constitucional. Hoy en día, el simple hecho de hojear las noticias de tu dispositivo por la mañana puede convertirte en víctima del terrorismo informativo. Asesinatos, tiroteos, persecuciones, calumnias, sufrimiento de inocentes. Historia tras historia, escuchas, lees y ves cómo personas inocentes de diversas partes del mundo, personajes públicos, grupos de personas, organizaciones internacionales, entidades religiosas y políticas e incluso funcionarios gubernamentales son objeto de odio, descrédito infundado, persecución brutal y castigos públicos. Es injusto e inhumano. Sin embargo,
Las instituciones gubernamentales lo permiten y a menudo participan ellas mismas en esas represiones. Cada una de esas historias es un acto de terrorismo dirigido contra ustedes y sus países. Es fundamental comprender que no todas las noticias negativas o informaciones desagradables que aparecen en los medios de comunicación son actos de terrorismo informativo. Los actos de terrorismo informativo no son una simple difusión caótica de información negativa. A diferencia de las malas noticias ordinarias, los actos de terrorismo informativo llevados a cabo por el enemigo de la democracia son siempre meticulosamente planificados y sistemáticos. Un ataque informativo es siempre una campaña dirigida y organizada para lograr objetivos específicos. El objetivo último de un acto de terrorismo informativo es infundir una sensación de impotencia y miedo en la sociedad y, lo que es más importante, crear las condiciones para que la población, es decir, todos ustedes, empiecen a desconfiar de los dirigentes de su país. Más adelante, aprenderán cómo el enemigo utiliza los ataques terroristas informativos para desestabilizar el orden constitucional de sus países. El terrorismo informativo se dirige a propósito a su subconsciente, eludiendo el pensamiento crítico. Es todo un esquema para influir en su mente y psique que el propio enemigo desarrolló. A través de los ataques terroristas informativos, el enemigo ha estado quebrantando su psique y la de miles de millones de personas durante muchos años, causando división entre ustedes. Los actos de terrorismo informativo realizados a través de los medios de comunicación tienen dos tipos de consecuencias: internas y externas. Empecemos por examinar las consecuencias internas, la destrucción de su salud mental y física. Las enfermedades cardiovasculares han sido la principal causa de muerte en todo el mundo durante 20 años y siguen encabezando la lista de las 10 principales causas de mortalidad. Sin embargo, nunca se habían cobrado tantas vidas como hoy en día. La OMS ha señalado que estas enfermedades han sido la principal causa de muerte en todo el mundo durante las 2 últimas décadas. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, unas 697,000 personas murieron por enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos en 2020, lo que supone 1 de cada 4 fallecimientos. En Europa, la Sociedad Europea de Cardiología informa de que las enfermedades cardiovasculares causan unos 4 millones de muertes al año, lo que constituye casi la mitad de todos los fallecimientos del continente. En Rusia, las enfermedades cardiovasculares representaron más del 45% de todas las muertes del país en 2021. ¿Por qué, a pesar del avance de la atención médica y de la implantación de nuevas tecnologías, el problema no solo persiste, sino que sigue agravándose? Aunque se nombran muchos factores de riesgo, la causa principal es el estrés frecuente o crónico. El estrés es el temor por la propia vida y la seguridad. En la sociedad actual, la gente se ha acostumbrado a este tipo de miedo como parte integrante de su vida. Sin embargo, ¿qué causa este estrés constante y cómo se ha mantenido a la gente en este estado durante más de 30 años? La causa fundamental del estrés continuo son los numerosos atentados terroristas informativos a los que la gente de todo el mundo se ve sometida cada día a través de los medios de comunicación. El impacto de los actos de terrorismo informativo en la salud humana ha sido estudiado a fondo y probado científicamente. Veamos los hechos descubiertos por el Departamento de Psicología y Comportamiento Social de la Universidad de California. Alison Holman y sus colegas de la Universidad de California en Irvine recopilaron datos sobre el estado mental de unos 5,000 estadounidenses para su estudio. Esta recopilación de datos se completó justo antes del atentado del Maratón de Boston del 15 de abril de 2013, en el que cientos de personas resultaron heridas. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el incidente, mostrando repetidamente imágenes de la explosión, el horror subsiguiente y la muerte de personas. También publicaron fotos estremecedoras, aceras manchadas de sangre, personas que perdieron sus extremidades y muchas otras imágenes aterradoras. Unas semanas después del atentado, los investigadores decidieron evaluar los cambios en el estado mental de las personas a las que habían encuestado previamente, tras la tragedia de Boston. No fue ninguna sorpresa que la salud mental de los presentes en el lugar del acto terrorista se hubiera deteriorado significativamente. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo inesperado: la psique de los encuestados que no estaban presentes en el lugar de la tragedia, pero que más tarde vieron las noticias sobre ella, sufrió mucho más. El alto nivel de estrés que experimentaban esas personas no estaba relacionado con que conocieran personalmente a nadie que hubiera muerto, hubiera resultado herido o estuviera presente en el lugar de la explosión.
Su estrés se debía únicamente al flujo constante de información difundida por los medios de comunicación. Otro estudio demostró que la repetida cobertura mediática del atentado del Maratón de Boston provocaba más estrés agudo en quienes lo veían y leían, en comparación con la influencia directa del ataque terrorista en quienes se encontraban en el lugar de la explosión. Además, se puso de manifiesto que la cobertura mediática de este tipo de acontecimientos podía propagar rápidamente el estrés agudo entre un gran número de personas. Diversos estudios confirman que la exposición de contenidos traumáticos puede activar los circuitos del miedo en el cerebro y desencadenar recuerdos, los dos procesos clave vinculados al desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Del mismo modo, la cobertura repetida de historias traumáticas en los medios de comunicación puede prolongar la angustia aguda. A diferencia del trauma colectivo, que puede desvanecerse con el tiempo, la exposición a los medios de comunicación mantiene una respuesta de estrés agudo al mantener los recuerdos traumáticos activos en la conciencia de una persona. Esto puede contribuir a la repetición continua de los mismos pensamientos o recuerdos ansiosos o depresivos. Este tipo de pensamientos puede inducir estrés incluso cuando no existe una causa inmediata de preocupación. Esta rumiación mental empeora el estado psicológico de la persona e influye en su salud física. La amplia cobertura de los medios de comunicación hace que las catástrofes locales sean más conocidas, extendiendo su influencia más allá de la zona del incidente y convirtiéndolas en traumas públicos con consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, la cobertura televisiva del atentado de Oklahoma City, la tragedia de Waco y los sucesos del 11 de septiembre provocaron un trastorno de estrés postraumático generalizado entre la población. Veamos las conclusiones de otro estudio. La investigación sobre las consecuencias del atentado terrorista del 11 de septiembre descubrió que las reacciones de estrés agudo a los sucesos del 11 de septiembre de 2001 provocaron un aumento del 53% de las enfermedades cardiovasculares en los 3 años siguientes. Pocas semanas después del 11 de septiembre de 2001, se produjo un aumento significativo de las enfermedades cardiovasculares en Nueva York y sus alrededores. Lo mismo se observó en Florida, lo que sugiere que las personas que experimentaron estrés al ver los atentados terroristas en los medios de comunicación desarrollaron problemas de salud. Además, al igual que en el caso del atentado de Boston, las personas que sufrieron angustia no fueron participantes ni testigos directos del atentado, simplemente recibieron información sobre los acontecimientos del 11 de septiembre a través de los medios de comunicación. Todo ello indica una relación directa entre la información sobre atentados terroristas en los medios de comunicación de masas y el deterioro de la salud de las personas. En la actualidad, muchos estudios se centran en la influencia de la información negativa en la salud mental y física de las personas. Las investigaciones sobre las consecuencias de numerosas crisis han llevado a la conclusión de que cuantas más noticias manipuladoras consume una persona, mayor es la probabilidad de que desarrolle síntomas de estrés, ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. El estrés profundo y prolongado debilita el sistema inmunitario, dejando a la persona sin protección interna, mientras que la disminución de la inmunidad es un factor desencadenante del posterior deterioro de la salud física. Los estudios han demostrado que el procesamiento mental continuo de información sobre actos terroristas que inducen miedo y ansiedad afecta significativamente a los sistemas cardiovascular, endocrino e inmunitario. Esto contribuye al desarrollo de enfermedades relacionadas: infarto agudo de miocardio, parada cardíaca súbita, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y arritmia. El estrés crónico multiplica por 4 el riesgo de ictus, contribuye al desarrollo de diabetes y cáncer, y aumenta enormemente el riesgo de depresión y suicidio. Todos estos indicadores han aumentado drásticamente en los últimos 30 años. El objetivo de cualquier acto terrorista es desestabilizar a la sociedad en su conjunto. Esto se consigue induciendo un estrés y un miedo graves. El estrés constante conduce al deterioro de la salud mental y física de un gran número de personas. A través de los actos de terrorismo informativo, se socava la estabilidad de la vida de la sociedad. Esta guerra informativa y psicológica no declarada lleva años produciéndose y se ha cobrado más vidas en todo el mundo que las 2 guerras mundiales anteriores juntas. Teniendo en cuenta que solo las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en todo el mundo, matan a 17,9 millones de personas al año, y añadiendo 10 millones de muertes anuales por cáncer, con 20 millones de nuevos casos de cáncer cada año. La magnitud de este impacto terrorista es tremenda. El hecho más alarmante es que la mayoría de la gente desconoce la verdadera causa de este genocidio masivo, de este crimen contra la humanidad.
Lo que acaban de escuchar son hechos bien conocidos. El análisis de estos hechos indica que son las actividades terroristas informativas del enemigo de la democracia las que han causado tan horribles consecuencias. La única razón que puede explicar este drástico aumento de las enfermedades psicológicas y físicas son las acciones del principal enemigo de la humanidad. De hecho, Estados Unidos se enfrentó repetidamente a tensiones políticas y económicas, incluso a la guerra civil, sin ver un aumento similar de diversas enfermedades. Y esta tendencia no se limita a América, sino que es mundial. Analizando los datos de los países democráticos, podemos ver un patrón claro. En las regiones donde este enemigo ha estado activo en los medios de comunicación, la situación sanitaria es igual de alarmante. Obsérvese que el aumento de las enfermedades ha sido especialmente notable en los últimos 30 años. No es casualidad. Fue hace 30 años cuando el enemigo del mundo democrático cobró fuerza e inició sus actividades. Sin embargo, volveré a este tema y les daré más detalles más adelante. Como he mencionado antes, los atentados terroristas informativos llevados a cabo por el enemigo a través de los medios de comunicación tienen dos tipos de consecuencias, internas y externas. Ahora ya saben que las enfermedades son manifestaciones internas de esos ataques informativos. Así que es hora de hablar de las consecuencias externas. Disturbios civiles, huelgas y revoluciones. A continuación explicaré cómo el enemigo de la democracia desestabiliza la sociedad y sus países mediante actos informativos de terrorismo. Todo acto de terrorismo informativo conlleva mentiras, manipulación e incitación al odio o a la violencia. Mediante ataques terroristas informativos, el enemigo inculca creencias destructivas en tu subconsciente, llenándote de miedo y erosionando tu patriotismo. ¿Cómo ocurre esto? En primer lugar, eres testigo de un ataque informativo en los medios de comunicación. Puede ser sobre cualquier cosa. Por ejemplo, una noticia con falsas acusaciones contra individuos, ya sean políticos, empresarios, creyentes o simpatizantes de algunos partidos políticos. Accused of facing persecution. People have been arrested. Get arrested. It's a human rights violation. Human rights violation of our generation. Human rights violation. And systematic violation of human rights. Por un lado, confías en los medios de comunicación que difunden esta historia, pero por otro, comprendes que las acusaciones carecen de fundamento y vulneran la presunción de inocencia. Esto provoca en ti un conflicto interior que te roba la paz y la sensación de seguridad. Empiezas a temer ser el próximo en ver violados tus derechos. Inconscientemente, te das cuenta de que si las leyes no protegieron a alguien, tampoco te protegerán a ti la próxima vez. El hecho de que las autoridades infrinjan la ley o no respondan a su infracción solo significa una cosa para ti, que las autoridades apoyan esas infracciones, lo que genera miedo y desconfianza. Un individuo que observa todo esto pasa por varias etapas de reacción. Primero estrés y rechazo, y luego odio hacia las autoridades. La última etapa es la pérdida de patriotismo, porque no entiende por qué debe defender a un Estado que no le protege. La persona decide defenderse solo a sí misma. Llega a la siguiente conclusión. Se ha cometido un delito ante mis ojos en los canales centrales. Las autoridades están inactivas y apoyan este delito, lo que significa que violan las leyes a propósito y están detrás de estas violaciones. Las autoridades quieren privarme de mis derechos y libertades legales, lo que significa que las autoridades son una amenaza para mí. La gente siempre se esfuerza por eliminar la fuente de su estrés y miedo constantes. Por ello, cuando las autoridades se convierten en un enemigo para el pueblo, la gente expresa su desconfianza y protesta mediante manifestaciones y huelgas que desembocan en revoluciones. Sin embargo, incluso después de un cambio de gobierno, la situación no se resuelve y el individuo sigue experimentando un estrés grave, porque, independientemente de la afiliación partidista del nuevo gobierno, el enemigo del mundo democrático permanece en la sombra, continuando sus ataques terroristas informativos, y todo el ciclo comienza de nuevo. El terrorismo informativo siempre tendrá como objetivo a las autoridades actuales, con el fin de desestabilizar la sociedad
y debilitar el orden constitucional en un país democrático elegido a través de las acciones de su propio pueblo. Además, el enemigo de la democracia lleva a cabo simultáneamente numerosos ataques terroristas informativos destinados a dividir a los ciudadanos entre sí. El enemigo incita a la hostilidad y al odio en la sociedad, primero dividiendo, luego enfrentando a diversos grupos entre sí, y difundiendo este conflicto a través de los medios de comunicación, manipulando de este modo la conciencia humana. El enemigo les obliga a creer que ustedes, los ciudadanos de este país, son enemigos entre sí. A través de actos de xenofobia, extremismo y terrorismo, el enemigo genera artificialmente odio hacia un grupo elegido de personas, nacionalidad, raza o comunidad, incrustando una percepción negativa duradera de ellos en su subconsciente. Globalmente, las acciones del enemigo conducen a una situación en la que, debido a la continua desestabilización interna, el orden social da paso al caos y las leyes democráticas dejan de funcionar. En última instancia, esto suele desembocar en una guerra civil que destruye por completo lo que una vez fue un país libre. Esto es precisamente lo que persigue el enemigo de la democracia, ya que así obtiene más poder y acerca el totalitarismo global. Lo más alarmante es que el enemigo lo consigue todo a través de sus acciones, simplemente inculcando las creencias necesarias. Por esta misma razón, los ataques terroristas informativos y psicológicos son más aterradores que los físicos, ya que influyen directamente en su subconsciente, eludiendo la conciencia crítica. Así, al destruir su propio país, ustedes creerán que actúan en beneficio, conscientemente y de acuerdo con sus convicciones internas. Con el fin de crear actos provocativos de terrorismo informativo e inundar con ellos los medios de comunicación mundiales, el enemigo de la democracia utiliza sus numerosas ramas, tentáculos que penetran en diversos sectores de la sociedad y se disfrazan de agendas de información dominante. Hoy, utilizando como ejemplo una de las numerosas ramas del enemigo, les mostraré cómo opera y les explicaré por qué es vital que cada uno de ustedes sea consciente de ello. Una de esas ramas es una red de organizaciones terroristas criminales internacionales. Estas organizaciones, de las que hablaré más adelante, fueron objeto de una investigación que reveló los principales patrones, métodos e instrumentos utilizados por el enemigo oculto en su guerra contra la humanidad. Los resultados de esta investigación, que duró 10 años, han sido hechos públicos por el Dr. Egon Cholakian, educador de inteligencia estadounidense y experto en seguridad nacional. Como parte de la investigación internacional, el 22 de junio de 2023, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre la 8ª revisión de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo. En esta resolución, la Asamblea General proporcionó la definición más completa de terrorismo e identificó las actividades que constituyen esencialmente terrorismo. El terrorismo incluye cualquier actividad dirigida a conseguir los siguientes objetivos: negación de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, incitación a cometer actos terroristas y actos de violencia que propaguen el odio y amenacen vidas humanas, crear amenazas a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los estados, impedir el disfrute de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, desestabilizar gobiernos. Esta resolución insta a combatir cualquier manifestación de terrorismo. Gracias a una definición tan completa del terrorismo, el enemigo ya no puede ocultar sus incesantes atentados terroristas. Entonces, ¿por qué me he centrado específicamente en esta rama del enemigo, la red de organizaciones terroristas criminales internacionales? Porque esta rama está bien estudiada y sus organizaciones utilizan los mismos métodos y herramientas clave que los aplicados por otras ramas que el enemigo ha creado para establecer el totalitarismo global. Una vez que ustedes comprendan las acciones del enemigo en un campo, serán capaces de reconocerlas también en todos los demás campos. Esto significa que todos los planes que el enemigo solo puede poner en práctica en secreto dejarán de funcionar cuando se hagan evidentes. Esta red de organizaciones criminales terroristas internacionales
utiliza métodos de terrorismo informativo, camuflándose con las autoridades gubernamentales y las leyes democráticas. Esas organizaciones no temen la publicidad, ya que sus actividades no suelen ser evaluadas por la sociedad de forma crítica. Muy pocas personas saben siquiera que esas organizaciones existen, observando únicamente el trágico resultado de sus actividades. Permanecen fuera de la mirada pública. Sin embargo, al formar parte del esquema unificado del enemigo, representan un eslabón crucial en la consecución del objetivo global del enemigo, la destrucción de la democracia en América y en todo el mundo democrático. Esta red de organizaciones terroristas criminales internacionales es un componente vital en el esquema del enemigo, porque esas organizaciones operan abiertamente. Son como una prueba de fuego para la democracia. Donde operan, la democracia ya no existe, y donde aparecen, la democracia pronto desaparecerá. Me refiero a las organizaciones anticulto, que representan una red terrorista transnacional bien organizada.